Juan, ¿cómo estás? Un Hola, ¿qué placer, tal? un placer recibirte de nuevo en nuestra casa, en este nuevo encuentro de nuestras actividades de extensión, que venimos charlando y planificando esto desde el principio de año, cambiando, si lo íbamos a hacer, creyendo que íbamos a estar encontrándonos en las aulas del IAE, después viendo si seguíamos manteniendo la fecha, el formato, y bueno, finalmente acá estamos, en esta modalidad que ya se ha convertido en algo habitual, ¿no? Parece esta nueva normalidad que tanto se habla. Bueno, te voy a dejar que vos mismo te presentes, Juan, me parece que eso es lo mejor, que nos cuentes un poquito de vos. Vamos a escucharlo a Juan, y como ya hemos hecho en otras ocasiones, a través del chat van a poder hacernos todas las preguntas que quieran, las vamos a ir recopilando, y al final de la charla, de la exposición de Juan, se las vamos a ir pasando. Por supuesto, el tiempo es acotado, y somos bastantes, así que trataremos de contestar lo más posible. Cuando terminemos la charla, la actividad se está grabando, así que luego la vamos a subir a la página del IAE, como hemos hecho otras veces, para aquellos que quieran volver a verla, o que por alguna circunstancia tengan algún problema técnico, lo que fuere, van a poder volver a escuchar la charla allí. Y les voy también, cuando terminemos, van a recibir por mail una encuesta sobre esta actividad, que les vamos a agradecer muchísimo que nos contesten, porque nos da realmente información muy valiosa para nosotros, para armar este tipo de actividades. Así que bueno, los dejo con Juan, y no tomo más tiempo porque realmente lo interesante lo tiene él. Estás muteado, Juan. Estoy lidiando un poquito con la conectividad. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la presentación. Vamos a ver si vos, Ana, me podés confirmar que estamos viendo la portada. Creo que sí. ¿Sí, no? Bien, entonces, bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Juan Asirio, yo soy profesor de la Universidad Austral, trabajo actualmente en la Escuela de Educación, soy director de la licenciatura en Organización y Gestión Educativa y doy clases de antropología, de la educación y ética en las diferentes ofertas que tiene la escuela. Previamente trabajé muchos años, y lo digo con mucho orgullo, en el Instituto de Ciencias para la Familia, del cual tengo allí muchos amigos, y de ahí me viene un poco el interés por estos temas referidos a la familia. Soy doctor en filosofía y cuento esto en función de que mi tesis doctoral está referida a la paternidad y a la filiación. Y bueno, me ha parecido interesante quizás para dar a conocer algunos temas referidos a la paternidad, a partir de lo que se está mirando en las series de las plataformas de streaming, a las que tanto consumimos en la actualidad por la pandemia, pero antes también, ¿no? Ustedes saben, vivimos en lo que los especialistas llaman la tercera edad de oro de la televisión, porque hoy la televisión se consume de una manera distinta, más bien es a demanda, y lo que se consume es de una calidad notoriamente superior a lo que se consumía, lo que se exponía en décadas anteriores, ¿no? Eso tiene un punto histórico, digamos, de comienzo, cuando se empezaron a proyectar algunas series donde su presupuesto era fuertemente superior, hiperproducciones, con una gran música, con unos grandes guionistas, con vestuario fastuoso, en fin, ¿no? Entonces podríamos recordar series como Los Sopranos, series como Breaking Bad,
En fin, hay unas series que fueron como así punta de lanza de esta nueva manera de entender la televisión y la serialidad, podríamos decir, ¿no? Y en particular, para el tema de nuestro encuentro hoy aquí en este webinar, el tema de la paternidad y la maternidad han sido temas que recurrentemente aparecen en las series de televisión, ¿no? Entonces, comencemos, así vamos directamente al quicio de las cosas. En esta exposición va a haber como dos momentos. Un primer momento, más referido a digamos, una pequeña introducción al tema de la paternidad y la maternidad, y en segundo lugar vamos a ir en concreto a la consideración de algunas series y de cómo en esas series se presentan los temas. En su momento voy a marcar un poquito el orden, pero digamos algunas cosas inicialmente, ¿no? Lo primero que me gustaría indicar es esto, ¿no? La paternidad es uno de los extremos de una relación, ¿no? O sea, paternidad, aquí cuando digo paternidad me refiero tanto a los padres como a las madres, ¿no? La paternidad como una categoría, ¿no? que nos habla de un vínculo humano muy puntual, muy concreto, es uno de los extremos. Siempre la paternidad supone que hay un hijo, ¿no? Siempre la maternidad supone que hay un hijo, una hija, ¿no? Entonces tenemos padres e hijos, ¿no? La paternidad es un extremo de la vinculación humana, ¿no? Y por lo tanto, entender la paternidad supone de alguna manera también tener que entender qué quiere decir ser hijo, ¿no? No podemos entender qué es ser padre si no entendemos qué es ser hijo, ¿no? Porque la paternidad se entiende en función de la existencia del hijo, y el hijo es hijo en cuanto que hay un padre que ejerce como tal respecto de él, ¿no es cierto? De manera que no podemos hablar de paternidad y maternidad sin hablar de la filiación, ¿no? Por otro lado, también se puede decir eso de otros vínculos familiares, sobre todo, pero no solamente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahí agrego yo la conyugalidad, la fraternidad, y por fuera de la familia la amistad, ¿no? De hecho, suele decirse que la amistad es como esos parientes que uno tiene la posibilidad de elegirlos, ¿no? En cambio los de la familia no los puede elegir, ¿no? Son todos ellos, la filiación, la paternidad, la conyugalidad, la fraternidad, vínculos que tienen algo en común, que son vínculos íntimos, son vínculos que casi son configuradores de la propia identidad, ¿no? Pensemos aquí, seguramente todos o casi todos los que estamos aquí tenemos hijos, al menos hijos biológicos me refiero, pues ya veremos que hay otro tipo de paternidades. ¿Podemos pensarnos a nosotros mismos con nuestra identidad sin considerar la existencia de nuestros hijos? Y claramente no, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la conyugalidad, lo mismo pasa con la fraternidad, ¿no? Para hacer una especie de algo, de llevar al extremo esta idea, ¿no? Nadie puede considerarse a sí mismo como ex hijo de su padre, ¿no? Incluso, aunque sus padres estén fallecidos, ¿no? Uno no considera que ya no tiene padre. Lo tiene, pero fallecido, ¿no? Se ve, ¿no? Esta idea. Son vínculos tan íntimos, tan intensos, que forman parte de nuestra propia identidad personal, ¿no? Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿se puede hablar de una naturaleza de ese vínculo? ¿Hay un modo de ser propio de la paternidad? Es decir, ¿existe una esencia de lo paterno y de lo materno? En el fondo lo que estoy preguntando es, ¿se puede decir algo científico sobre la paternidad y la filiación? Respuesta. Vamos a intentar una respuesta, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, lo que llamamos científico sobre algo ha tomado diferentes matices, ¿no? Pero últimamente, cuando digo últimamente me refiero a los últimos siglos, ¿no? Cuando hablamos de cientificidad, pensamos sobre todo en las ciencias empíricas, ¿no? En las ciencias que se pueden, cuyos objetos se pueden tocar, palpar, comprobar, medir, observar, ¿no? Pero la verdad que también tenemos conocimientos de ciertas realidades que no se dan por el ámbito, por el camino de lo
de lo científico desde el punto de vista empírico, ¿no? Y entonces aquí yo me permito proponerles a ustedes lo que se llaman las perspectivas para conocer sobre todo al ser humano, ¿no? Son 3 perspectivas que de algún modo son confluyentes en el propio ser humano, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con el humano, incluso sus vínculos, en particular la paternidad y la filiación, ¿no? Entonces se llaman 3 perspectivas porque son diferentes enfoques a través de los cuales se puede conocer algo de lo humano. La perspectiva que se llama así de la tercera persona refiere a todo el conocimiento que se puede tener del ser humano desde las ciencias empíricas. Entonces aquí, claramente, lo que podemos saber del ser humano tiene que ver con el conocimiento del cuerpo humano, ¿no? De su biología, de su genética, de lo neuronal. En particular, en las últimas décadas se ha avanzado muchísimo sobre el conocimiento de las neuronas, es decir, con todas las ciencias neurocientíficas, ¿no? Los conocimientos neurocientíficos están basados en cómo es que funciona el cerebro, ¿no es cierto? ¿Se puede saber algo de la paternidad desde el punto de vista de las ciencias? La respuesta claramente sí, ¿no? En particular sobre la paternidad y la filiación biológica, ¿no? Que es quizás la primera paternidad a la que acudimos cuando pensamos en la paternidad. Fulano es padre de este. Y bueno, será porque junto con su madre lo procrearon, ¿no? Uno piensa rápidamente en la paternidad inicialmente como algo biológico. Pero saliéndonos del ámbito científico empírico, ¿podemos saber algo más del ser humano y de la paternidad y la filiación? Respuesta, claro que sí, ¿no? Entonces aparece lo que se llama la perspectiva de la segunda persona. ¿De qué se trata esta perspectiva de la segunda persona? Bueno, se trata del conocimiento que de lo humano tenemos en los vínculos que tenemos con otros seres humanos, ¿no? A la hora de hablar, de dialogar, de relacionarnos, de vincularnos, de tener experiencias en común, de compartir proyectos, de sufrir el vínculo con el otro, o de, al contrario, nutrirnos del vínculo con el otro. El conocimiento intersubjetivo de las otras personas nos da un conocimiento muy valioso, aunque no empírico, científico, medible, comprobable, estadístico, de cosas humanas, ¿no es cierto? Entonces, las otras personas son una ocasión para conocer lo humano. En este caso, particularizada en esta persona con la que me estoy relacionando, pero ciertamente es un conocimiento valioso. Y por último, tenemos la perspectiva de la primera persona. Se llama perspectiva de la primera persona a todas las experiencias que íntimamente cada uno de nosotros tenemos, ¿no? En este momento hay muchos de ustedes que estarán diciendo, qué interesante esto, otros dirán, bueno, este señor está diciendo una serie de cosas que no me interesan para nada, ¿por qué no me voy de este webinar? ¿No? Cada uno internamente tiene experiencias, sobre todo afectivas, distintas, ¿no? Si pudiésemos vernos todos la cara, pues quizás yo, o quizás ustedes podrían darse cuenta de cuál es el estado afectivo de un compañero que está escuchando, o yo, de cuál es tu estado o tu interés sobre lo que te estoy diciendo. Pero como no podemos vernos por esto de apagar las cámaras, pues no descubrimos. Salvo que vos lo manifiestes, salvo que prendas el micrófono y digas, la verdad, Juan, esto es muy aburrido, o la verdad que esto me interesa un montón, ¿no? Si vos no lo manifestás, lo que sucede interiormente a tu conciencia, a tu intimidad, solo lo sabés vos, ¿no es cierto? Y eso que vivís interiormente también es un elemento que te da conocimientos de lo humano, en primera persona, y por eso se llama perspectiva de la primera persona, ¿no? ¿Por qué toda esta introducción? Porque cuando queremos plantear un tema humano, tan humano como la paternidad y la filiación, es necesario no solamente centrarse en un aspecto científico empírico, sino que también hay que considerar estas otras dos perspectivas. La perspectiva de la segunda persona, lo interrelacional, la perspectiva de la primera persona, las vivencias personales. Fíjense que ahí la perspectiva de la primera y la de la segunda, de algún modo se corresponden mutuamente, ¿no? Porque esto que yo vivo en primera persona, luego lo puedo compartir con la segunda persona, y entonces ahí hay enriquecimiento mutuo, ¿no? Sobre esto, ahí pongo
en la presentación un pequeño texto muy sencillo y divulgativo de Claudia Bani, una profesora de la Universidad Austral, que puede ser de referencia para ahondar en esta consideración. Lo siguiente que quiero proponerles es esta charla TED, que nos puede acercar un poquito más a considerar el valor que tienen los vínculos humanos para la felicidad y para el bienestar de las personas, ¿no? Esta charla TED, a la que pueden acceder googleándola en la red, es una charla TED de Robert Wildinger, que pertenece a la Universidad de Harvard, es el cuarto director del estudio más largo que se ha hecho en la historia de la investigación empírica, ¿no es cierto? El estudio se llama así, ¿no? Estudio sobre el desarrollo adulto, ¿no? El estudio también se puede conseguir. ¿En qué consiste el estudio? Desde 1938 hasta la actualidad se está monitoreando la vida de unas 700 personas. En principio eran todos varones, jóvenes o adolescentes, y los han seguido a lo largo de la vida hasta la actualidad. Por supuesto, muchos han muerto y se los ha ido reemplazando con hermanos, parientes, esposos, y también se han incluido mujeres. Ahora la cosa es un poco más repartida entre varones y mujeres. De manera que ya llevan muchísimos años este estudio. ¿Y qué nos arrojan los resultados de este estudio? Bueno, básicamente dos cosas, por supuesto muchas más, pero dos cosas son las que el mismo director centra, ¿no? Centra su atención. La primera, lo importante para mantenernos felices y saludables en esta vida es la calidad de nuestras relaciones. O sea que para la vida humana la calidad de la relación es una cosa fundamental, ¿no? Fundamental para ser felices, dice el estudio, ¿no? Posiblemente esto, cada uno de nosotros podríamos pensar, bueno, no hace falta hacer un estudio que tenga 75 años de duración para advertir que la calidad de nuestros vínculos aporta a nuestra felicidad. Bueno, pero aquí lo que tenemos es una corroboración empírica, ¿no? Científica, de que nuestros vínculos, incluso el estudio se detalla y dice, no deben ser muchos, deben ser pocos, pero buenos, buenos vínculos, firmes, constantes, cuidados, ¿no? Cuidar los vínculos nos mantiene felices y saludables. E incluso, y esta sería la segunda, digamos, conclusión importante, dice, los cuerpos de las personas y los cerebros de las personas se mantienen más saludables y por más tiempo si estas personas cultivan buenos vínculos, buenas relaciones, ¿no? En el fondo, para decirlo quizás el más criollo, ¿no? Las personas que tienen buenos vínculos, vínculos sanos, viven más tiempo y viven con una calidad de vida mejor, ¿no? De manera que entonces, cuando queremos abordar la paternidad, cuando queremos abordar la paternidad, no solamente tenemos que preguntarnos por la paternidad en un sentido científico empírico, sino que es válido, y no solamente un poco, sino mucho, preguntarse sobre qué es para vos la paternidad. No qué es la paternidad en general, sino que para vos, ¿qué es para vos la paternidad? Y la respuesta que vos des es una respuesta relevante. No es una respuesta que no tenga ningún valor, que es una mera opinión. Segunda pregunta, ¿cómo fue la relación con tu papá? Esa es una pregunta también muy relevante para entender qué es la paternidad. Tercera pregunta que propongo, ¿cómo quisieras que fuese la relación tuya de padre o de madre con tu hijo, con tu hija? ¿No? ¿Cuál es la idea que vos tenés de situación ideal paterna, filial, respecto de vos con tus hijos? ¿No? Eso es como vos quisieras, pero te propongo otra pregunta más. ¿Cómo es la relación tuya con tu hijo, con tus hijos? ¿No? No es como la que quisieras, sino como es, ¿no? Y una última pregunta que te propongo es, ¿qué opina tu hijo sobre cómo vos sos como padre? ¿No? Esa también es una pregunta
interesante que vale la pena pensar, ¿no? Estas preguntas vienen a cuento del hecho de por qué nos interesa detenernos a considerar la paternidad presentada en las series de Netflix o de Amazon Prime, ¿no? ¿Por qué vale la pena detenernos a estudiar las series y cómo es la figura paterna que aparece en esas series? ¿Qué nos pueden enseñar ellas? Bueno, algunas otras preguntas referidas a esto que estoy diciendo, ¿no? Primera, ¿qué temáticas sobre la paternidad se priorizan relatar en las series de televisión, ¿no? ¿De qué hablan las series cuando se refieren a los padres y a las madres? Segunda pregunta, ¿cómo se presenta la figura del padre en esas series? ¿Se presenta de modo positivo? ¿Se presenta de modo negativo? ¿Se presentan como inspiracionales? ¿Se presentan como evitables? Tercera idea, ¿por qué es importante detenerse en esas consideraciones, en esas series? Pues eso es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de toda la presentación. Lo que vamos a fundamentar fuertemente es que es importante detenerse en ellas porque de algún modo las series van configurando nuestra manera particular de entender qué es la paternidad, cómo quiero que sea mi paternidad, cómo yo me esfuerzo para vivir mi paternidad. En el fondo, no estamos hablando de otra cosa que de la mímesis de la que hablaba Aristóteles, que enseguida voy a un poquito explicar a qué se refiere, ¿no? Por último, ¿impactan en nuestro modo de vivir esos vínculos que vemos en las series? Es decir, el hecho de cómo yo perciba que se vive la paternidad y la maternidad en las series, ¿influye en mi modo de vivir la paternidad y la maternidad en mi vida personal concreta? ¿Contribuyen las series a que yo proyecte mi vida, establezca cuáles son mis ideales, en general y también en concreto, respecto de la paternidad y la maternidad? La respuesta casi que es medio, digamos, retórica, porque vamos a responder claramente que sí, ¿no? Recién les hablaba de Aristóteles, les hablaba de la mímesis, ¿no? En este libro, que se llama Poética, ya Aristóteles en el siglo II a.C., hablaba de la tragedia y de la comedia, ¿no? Y también de la poesía épica, ¿no? Y decía cuál era su finalidad, cuál era su sentido, cuál era su jerarquía entre unas y otras, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y esto qué tiene que ver? La tragedia, la comedia, la poesía épica con las series de Netflix, ¿no? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Porque cuando nosotros vemos una serie de Netflix, nos mimetizamos con los personajes. Y casi que, ¿qué quiere decir mimetizar, no? Vamos a poner la palabra mímesis ahí, ¿no? Es una palabra griega que se podría traducir, quizás no es lo más exacto, traducir por la palabra imitar, ¿no? Es decir, cuando nosotros miramos una serie, interiormente imitamos, nos ponemos en los zapatos del personaje, ¿no? Y aunque el personaje sea un narcotraficante, asesino, de algún modo, si la serie está bien hecha, logramos empatizar con él y logramos, o logran los guionistas, que nosotros queramos que se escape, queramos que no lo atrapen, queramos que pueda seguir haciendo su actividad. ¿Se entiende? ¿No? ¿Quién no ha empatizado con el personaje principal de Breaking Bad, ¿no? Por decir uno. Entonces, las series moldean nuestro modo de ir concibiendo algunas dimensiones de nuestra vida personal, ¿no? Y por eso es importante saber qué serie estamos consumiendo. Y por eso es importante saber qué cuentan las series para saber por dónde van los intereses, ideales de las personas, ¿no? Muy bien, entonces, para poner algunos datos así de color, ¿no? En el 2013, en Roma, en la Universidad de la Santa Cruz, se hizo un congreso sobre la figura del padre en la serialidad televisiva, ¿no? Ahí tienen el libro, fue un congreso de tres jornadas donde fueron especialistas de muchos lados de Europa. Yo presenté una ponencia y finalmente pude ir a exponerla, y
me la publicaron en el libro también, así que aquí me jacto de eso. Este libro posiblemente sea uno de los referentes interesantes para ver cómo los investigadores de estos temas están poniendo la lupa en la cuestión de la paternidad y la maternidad en las series de televisión. En mi caso yo preparé una ponencia sobre la paternidad en la serie inglesa Downton Abbey. Y este otro texto, quizás un poquito más sesgado en su manera de presentar los temas, Padres y Madres en serie, ¿no? Representaciones de la parentalidad en la ficción televisiva, ¿no? Y aquí es un volumen también colectivo que escriben muchos especialistas, quizás más en clave feminista, ¿no es cierto? Pero que tiene reflexiones muy valiosas. Bueno, muy bien. Ahí tienen Padres y Madres en serie, ¿no? Bien, entonces, vamos a lo concreto, ¿no? ¿Qué relatan las series sobre la paternidad? Insisto, cuando digo paternidad, me refiero tanto a la paternidad masculina como a la paternidad femenina, ¿no? Maternidad y paternidad, ¿no? Bueno, miren, yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a proponer una serie de temáticas que yo encuentro que son como constantes digamos, en las series que en los últimos años han aparecido, básicamente en dos plataformas, Netflix y Amazon Prime, ¿no? Y luego, al final, me voy a centrar en un análisis quizás un poquito más pormenorizado de dos series. Una, Downton Abbey, y la otra, This Is Us, ¿no? Que posiblemente muchos de ustedes conozcan. Entonces, primer constante, primera idea, ¿no? Esta, ¿no? La no paternidad como opción de vida válida, ¿no? Aparece esta idea, ¿no? O sea, el no ser padre como una posibilidad de vida, como una manera de ser feliz, ¿no? Es una manera de lograr cierta plenitud, cierto desarrollo, sin necesidad de que para eso tenga que ser padre, ¿no? Aparecen ahí tres series, ¿no? En donde se habla un poco del trabajo de la maternidad, un poco de la presión cultural, poco ortodoxa, seguramente algunos la habrán visto, una serie muy interesante, bastante cercana en el tiempo, y también Navidad en Casa, que son de estas series escandinavas, en donde en pocos capítulos también cuentan eso, cómo se siente, en este caso la joven que aparece ahí en la foto, presionada por sus padres, ¿a qué? A ser padre, a ser madre, ¿no? Entonces, la presentación de la paternidad como algo agobiante, como un trabajo insalubre, como un trabajo que impide el desarrollo personal, eso suele ser bastante constante en las series. No solamente en las series, sino incluso en la televisión previa también. Y la idea que se suele dejar muchas veces de que se puede ser feliz sin ser padre, sin ser madre. Nótese aquí que no estamos hablando solamente de la paternidad, la maternidad de orden biológico, sino de esta idea o de esta vinculación donde unas personas están al servicio del crecimiento y el desarrollo de otra, de la educación de otra. No solamente estemos pensando en la paternidad en un sentido biológico, sino más amplio. Otra temática que encontramos tantísimo en las series de las plataformas que les nombraba, es la de el buen profesional y el mal padre, ¿no? Esta es una constante, ¿no? Miren las series que aparecen ahí, Wallander, también otra serie escandinava con Kenneth Branagh, The Sinner, la tercera temporada está actualmente ahora promovida muchísimo desde Netflix, porque es una producción de Netflix. Rita, otra serie escandinava. Bueno, The Sinner, les decía, es un policía, un investigador, ¿no? Que es admirado por todos sus compañeros en el trabajo, pero que es un pésimo padre, ¿no es cierto? O sea, son, en este caso, Wallander y Sinner, también Rita, son malos ejemplos para sus hijos, ¿no? No logran ser buenos ejemplos para sus hijos. Hay en todos ellos, también en Mad Men, una gran serie, 7 temporadas, pero gran serie que marcó un poco punta de lanza respecto de
de esta nueva manera de entender la serialidad. The Breaking Bad, recién la nombrábamos, ¿no? Todas tienen una característica en común, ¿no? Esta incapacidad para ser buen padre, ¿no? O sea, no es que no se esfuercen, no es que no quieran, no les sale, ¿no es cierto? ¿No? Se sienten avergonzados, muchas veces pasa esa, ¿no? Y, por supuesto, sensación de fracaso, ¿eh? Se vive la paternidad como habiendo fracasado, ¿no? Y después también aparece otra idea bastante repetida, que es la idea de que hay un contraste con la pareja, ¿no? O sea, yo no he logrado ser buen padre, en cambio ella sí, ¿no? Y ella ha rehecho su vida, tiene sus otros hijos, o los hijos que tienen en común se van con ella y no se quedan conmigo, ¿no? Es una especie de una paternidad hacia después de la mitad de la vida como que genera fracaso existencial, ¿no es cierto? Muy bien. Tercer línea temática que aparece como constante en las series de televisión. Los padres, es decir, los padres y las madres, y esa tarea, esa vinculación, en referencia con la dinámica de la pareja, ¿no? Este es un poquito lo que surge de la consideración de algunas series. Puse algunas, podríamos poner 3 o 4 más, ¿no? Entonces, algunas cosas. ¿En qué medida el vínculo con la pareja tiene una cierta conectividad con el ejercicio de la paternidad, ¿no? Aparece constantemente ese tema, ¿no? Miren ahí, Modern Family, seguramente la conocen. Bonus Family es una serie también, creo que es escocesa, en donde se cuenta la historia de 2 familias ensambladas, o mejor dicho, de 3 familias ensambladas. Realmente uno termina, la serie es muy entretenida, muy graciosa, está puesta en términos de comedia, pero termina agotado, observando esos padres cómo hacen un esfuerzo mancomunado por ser buenos padres y aún así no lo logran, ¿no? The Crown, sobre todo en la segunda temporada, gran serie, gran producción, se muestra cómo hay una tensión entre el príncipe y la reina por cómo educar al príncipe Carlos, a qué colegio mandarlo, el colegio que está cerquita del palacio de Buckingham, o al colegio en medio de las montañas, ¿no? En fin, ahí aparece una especie de tensión entre lo de uno y lo del otro, ¿no? También se ve, y en esta serie que recién estaba nombrando, ¿no? Ciertos condicionamientos de la familia de origen de uno de los padres, o de los padres en general, en referencia a cómo se debe educar al hijo, ¿no? También aparece, ¿no? Ahí eso se ve muchísimo en esta serie que después vamos a hablar más en detalle de ella, que es This Is Us, ¿no? También serie fabulosa, ¿no? Y en 2 capítulos en concreto, ahí puse un ejemplo de esta serie Black Mirror, ¿no? ¿Conocen esta serie? Es una serie en donde se muestra cómo las tecnologías influyen en la vida de las personas. Y en particular cómo, en este caso, en el capítulo 2 de la temporada 4, y también en el capítulo 4 de la temporada 4, hay algunos temas de ideas de cómo se puede controlar a los hijos, saber qué están haciendo, observarlos, en fin, es un capítulo fuerte, recomiendo verlo. Ustedes saben, la serie de Black Mirror se puede ver por capítulos por separado y en cualquier orden, porque si bien todos tienen la misma temática, vínculos humanos y tecnología, lo cierto es que no tienen conexión unos con otros, ¿no? Y por último, por supuesto no podía ser de otro modo, entre el padre y la madre hay tensiones respecto de los diversos modos de sentir el amor por el hijo, ¿no? Cómo vive el hijo, cómo se hace para amar al hijo, ¿no? Entonces aparecen los modos masculinos y femeninos de amar, de poner correctivos, de atender a las necesidades afectivas, etc., ¿no? Bien, voy un poquito más al galope. Aparecen aquí otras
ideas, ¿no? Yo le he puesto así, paternidades periféricas, ¿no? Esta serie, que consta de 9 capítulos, está en Amazon Prime, cuenta la historia de 9 amores, ¿no? En donde por supuesto no puede faltar el amor homosexual, el amor de pareja, la traición, el engaño, el amor entre personas con mucha diferencia de edad, etcétera, ¿no? Pero entre todas ellas hay algunos elementos muy interesantes que plantean como una paternidad paternidad y maternidad que no se atiene a lo institucional, ¿no? Una paternidad entre una niña, una chica joven que vive en un edificio y en donde de alguna manera se asume como hija del señor que le abre la puerta, ¿no? Y que, en fin, resulta muy interesante mirar esta serie y pensar algunas notas de la paternidad. Lo digo en términos muy positivos. La serie la recomiendo vivamente, ¿no? ¿Debe el amor atenerse a lo institucional, ¿no? O se puede pensar en paternidades por fuera de la paternidad, ¿no? Y a eso le podemos llamar paternidad, o es una amistad asimétrica, en fin, puede servir para reflexionar. Bien, vamos terminando. Lo que les voy a ofrecer ahora es un breve análisis de 2 series, como les decía. Por un lado, Downton Abbey, y por el otro lado, This Is Us. Me voy a detener más en This Is Us, pero no quisiera dejar de decir 2 o 3 palabras sobre Downton Abbey, que es realmente una hiperproducción, ¿no? Es impresionante, una serie de época, comienzo del siglo XX, un resquebrajamiento digamos, de la tradición, digamos, aristocrática inglesa, ¿no? Ahí tenemos al lord de la casa de Downton, ¿no? Allí lo vemos, digamos, como liderando la parte alta de la casa, de ahí por eso que aparece en la imagen que ustedes tienen a la derecha, ¿no? Arriba, y luego por debajo tenemos a Carson. Carson es como el mayordomo, el encargado, el superior, podríamos decir también el padre, pero de los que viven bajo tierra, de los que viven abajo, ¿no? Downton Abbey tiene una referencia, hay ahí una cierta crítica, a una serie previa, ¿no? Que tiene como una lógica parecida, ¿no? Están los señores de la casa y quienes sirven a los señores de la casa, ¿no? Podríamos decir entonces que podemos encontrar como 2 modelos de paternidad. El del señor de la casa, que refiere más bien a la autoridad, ¿no? A esa nobleza, a ese esfuerzo por estar a la altura de cumplir con aquello a lo que se lo ha encargado hacer, ¿no? De abrigar a todas las personas que se acercan a la casa, a los trabajadores que trabajan para ella, de cuidarlos aunque eso suponga gastos, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Carson, que es el mayordomo que se impone frente a sus dirigidos a través del poder, digamos, de la coacción, del hostigamiento, del señalamiento, del juzgamiento, ¿no? En algún sentido, hay un personaje dentro de la serie que se pone en un término medio, ¿no? Y que recoge lo mejor de lo que llamamos poder y lo mejor que llamamos autoridad, ¿no? Entre paréntesis, poder suele definirse como aquella capacidad de coaccionar la acción de otra a través de un miedo, ¿no? En cambio, la autoridad es la capacidad de influir positivamente para que el otro quiera hacer lo que uno le está proponiendo que haga, ¿no? El personaje que de algún modo reúne y armoniza el ejercicio del poder y la autoridad es Violet, ¿no? Quienes han visto la serie saben que es un personaje muy, muy, muy gracioso, atractivo, irritante, pero a la vez empático, ¿no? De alguna manera logra mantener la tradición, logra mantener las diferencias sociales, ubicar jerárquicamente la realidad y la sociedad de una manera muy ordenada, y a la vez logra ser autoridad para las personas con las que se relaciona, sus
los trabajadores que trabajan para ellas, que las sirven, y también sus hijos, sus nietos y nietas, mejor dicho, etc., ¿no? Pero también en la serie aparece un personaje que es la madre de la esposa del dueño de casa, ¿no? De Lord Grantham, ¿no? Que es esta señora que aparece ahí. Que, a diferencia de Violet, es ni más ni menos que estadounidense. En cambio, todos ellos son ingleses, ¿no? Y los ingleses en esa época estaban muy aferrados a la tradición. En cambio, los estadounidenses eran como los paladines de la innovación, de romper con la tradición, ¿no? Y entonces ahí entre Violet y su consuegra aparece toda una discusión sobre la importancia de la tradición y la importancia de lo novedoso, de lo nuevo, de cambiar, de innovar, de romper con el pasado, ¿no? Todos estos elementos, poder, autoridad, tradición y lo nuevo, son todos elementos que son categorías intelectuales de análisis de lo que podríamos denominar la paternidad y la maternidad, ¿no es cierto? De manera que sirven para captar, para concebir, para pensar estas realidades humanas tan centrales que tenemos entre manos. Bien, para ir terminando ya, quisiera yo proponerles esta serie maravillosa, maravillosa serie. Quiero decirles, antes de hacer el comentario, que yo no recibo ningún tipo de regalías por hablar de esta serie, lo hago por simple entusiasmo. Realmente me parece una serie muy buena para pensar la paternidad, la maternidad, la filiación, los vínculos de amistad, proyecto de vida. Genial, es una serie genial, ¿no? Y me parece que una de las claves de esta serie es lo bien logrado que está la manifestación entre el antes y el después, ¿no? Lo importante que es el antes y el después en la vida de las personas. Esto nos conecta directamente con el estudio al que hacíamos referencia, de la Universidad de Harvard, ¿no? Donde la permanencia del vínculo, el cuidar el vínculo, el permanecer en el vínculo, de algún modo asegura la salud y la felicidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí les presento brevemente la serie. La serie consiste en la historia de una familia, de Jack y Rebecca, ¿no? Que Jack, ahí lo tienen, ¿no? Y Rebecca también, los dos ahí sentados juntos con sus 3 hijos. Y la serie va contando, hasta ahora, llevan 4 temporadas, va contando cómo la familia va creciendo, ¿no? Entonces, la serie está constantemente yendo de atrás para adelante, de adelante para atrás, supone futuros que sabemos que no lo son, que no lo van a ser, pero que podrían haber sido, etc. Realmente es muy interesante, ¿no? Y muchas veces comprendemos lo que está sucediendo ahora porque nos retrotraen a un pasado que hasta ahora desconocíamos, ¿no es cierto? Entonces eso genera muchísimo interés, tensión, expectativa, ansiedad, ¿no? Les presento aquí digamos, podríamos ir al elenco, ¿no? Los padres siempre son los mismos, aunque cuidados en sus aspectos, si se presentan como más viejos o como más jóvenes, ¿no? Pero después, fíjense que hay elencos para cuando eran niños, para cuando fueron un poquito más grandes, cuando eran adolescentes y cuando ya finalmente son adultos, ¿no es cierto? De hecho, la serie arranca ahí, ¿no? La serie arranca en una temporalidad doble, ¿no? Arranca en el cumpleaños de 3 personas que todavía no conocemos, ¿no? Y en la historia de un matrimonio que va al hospital y va a tener hijos, ¿no? Va a parir, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos a Jack y Rebecca, se casan, embarazo, nacimiento, ¿no es cierto? Pero lo que sucede es que el embarazo, que es un embarazo complicado porque es un embarazo de trillizos, se complica, y ahí aparece la figura del personaje muy, muy relevante, personaje del médico que atiende a este matrimonio,
que tiene incertidumbre sobre cómo saldrá el parto, ¿no? Y entonces, ¿qué les sucede a Jack y Rebeca? Sucede que en el parto, 2 de los niños nacen bien, sin problemas, y un tercero fallece en el parto, ¿no? Curiosamente, en ese momento estaba llegando al hospital un niño que había sido abandonado. Y entonces, gracias a una conversación que tiene Jack con el médico, el matrimonio decide, a instancias de Jack, adoptar a este chico que venía abandonado, ¿no? Hay una frase muy bonita que traigo aquí para que recuerden cuando la vean, o para que vuelvan a recordar si ya la vieron. No hay limón tan agrio que no permita hacer algo parecido a la limonada, ¿no? Entonces, Jack y Rebeca estaban pasando un momento muy agrio, y entonces el médico les propone hacer de esto muy agrio, aunque sea una limonada, ¿no? Y entonces la limonada, de alguna manera, es Randall, ¿no? Randall, que es el niño que adoptan, ¿no? Es el niño abandonado que ellos adoptan. Y entonces ahí tienen al Randall en sus diferentes momentos de la vida, ¿no? Pequeño, adolescente y ya en adultos, ¿no? La historia de Randall es fantástica, ¿no? Claro, es un niño adoptado, ¿no? Y aunque Jack y Rebeca tengan otros hijos, no pueden evitar tratarlos de una manera particular al niño adoptado. Y además es negro, ¿no? En cambio los otros son blancos. Entonces, bueno, en fin. Entonces, el vínculo entre Jack, el papá, y Randall es muy particular, ¿no? Y Jack, que es un gran padre, de eso hablaremos al final, tenía una técnica cuando Randall se ponía nervioso, ¿no? Lo agarraba de los cachetes y lo hacía tranquilizarse, ¿no? Y les cuento esto porque muchos años después, Randall puede conocer a su padre biológico, ¿no? Que es el que propongo ahí, ¿no? E incluso puede acompañarlo en su propia muerte, ¿no? El papá biológico de Randall finalmente muere, ¿no? Y es curioso cómo el propio Randall utiliza lo que su padre de crianza le enseñó con su padre biológico, ¿no? Observen esa imagen, ese contraste, ese paralelismo que la serie nos muestra, ¿no? De cómo uno es hijo de un padre y el padre marca el modo que uno va a tener de ser padre luego, ¿no? Randall va a tener sus hijas luego, ¿no? Por supuesto, pero en este caso casi como que es padre de su propio padre, ¿no? Haciendo lo que su padre hacía con él, ¿no? Las vueltas de esta serie son realmente muy sugestivas, da para pensar muchísimo. El segundo de los hijos, fíjense, ahí lo tenemos a Randall, pero en su vínculo con Rebeca, ¿no? Claro, fíjense ahí, el vínculo que en principio parecía ser muy, muy parecido al de Jack con Randall, en realidad aquí, cuando las personas crecen, cuando la mamá se hace más grande y cuando Randall tiene sus propios hijos, descubre que la paternidad de Rebeca no era tan maternal como la paternidad de Jack, ¿no es cierto? Y ahí entonces el vínculo entre entre hijo y madre empieza a flaquear, ¿no? Y por otros ingredientes que, para los que no vieron la serie, no voy a agregar aquí para no spoilear, ¿no es cierto? Es difícil, sepan, hablar de estos temas sin poder adelantar algunos elementos, ¿no es cierto? ¿No? Quizás el personaje más importante respecto a su aparente éxito sea Kevin, ¿no? Que es este muchacho que aparece ahí. Ahí en la diapositiva aparece un poquito cubierto. Es este que aparece acá. Kevin es el más guapo, el más lindo, se dedica a ser actor, tiene todas las mujeres, tiene dinero, ¿no? Pero tiene un problema interior, ¿no? No es feliz, ¿no es cierto? ¿No? Para decirlo así en términos muy generales. Tensa su relación con sus hermanos, sobre todo con su hermano
que es adoptado, con su madre. En fin, ahí encontramos también un recorrido interesante. La que sigue es Kate, y ya con ello vamos terminando. Kate es la tercera de las hijas de este matrimonio, de esta familia, ¿no? Ahí la tienen a ella en las tres edades, ¿no? De niña, de adolescente y de grande, ¿no? Claramente el problema de Kate, la historia de Kate está asignada por su vínculo con su mamá. Su mamá es hermosa, cantante, flaca, atractiva, y ella, como ven en la foto, tiene un problema con la gordura, y a lo largo de la serie eso se nota claramente cómo influye. Incluso va a influir en su tema con la maternidad, ¿no? Que ese también será otro tema, ¿no? Otro tema cercano a lo largo de toda la serie. Por último, hay otra faceta, que es la faceta de la afiliación en relación con Jack, ¿no? Esa foto que ven ahí ustedes es la foto de Jack filmando a Kate en un episodio cantando una canción, ¿no es cierto? Bien, para terminar, ahí lo tenemos a Jack, ¿no? Posiblemente sea el superhéroe de esta serie, y que también tiene sus historias pasadas no tan evidentes, no tan claras y, digamos, entusiasmantes o inspiradoras, sino también tiene sus cuestiones oscuras, ¿no? Pero lo que podríamos destacar de Jack, y lo que todos reconocen a lo largo de la serie, es su esposa, sus hijos, sus amigos, es su nobleza, no tanto el hecho de que sea buen padre, sino que el esfuerzo constante por no dejar de serlo, por serlo constantemente. Animo a todos a ver This Is Us. Es una gran serie sobre la paternidad, la maternidad, sobre los vínculos humanos, sobre las historias familiares, sobre las historias no contadas, sobre el antes y el después, sobre la importancia de los vínculos. Les va a encantar. Y luego cuéntenme, a ver cómo les resulta. Muy bien. Entonces, hasta aquí un poco la presentación que yo tenía preparada para compartir con ustedes. Medio que se está haciendo de noche, así que mientras Ana habilita su micrófono, yo voy a prender la luz, así me siguen viendo, porque si no voy a quedar en lo oscuro. Bueno, muchas gracias, Juan. La verdad que muy interesante todo lo que has contado, y en los comentarios la gente lo está diciendo, realmente da para esto y para muchísimo más. Te agradecemos un montón, ha sido muy claro. Pese a que tuviste que a último momento desactivar los clips de video que habíamos pensado para mejorar la calidad de la conexión, de todas formas fue muy interesante. Y bueno, a mí me gustaría una consulta, que nos cuentes un poquito cómo estos modelos de paternidad que las distintas series en general nos van proponiendo, cómo es este proceso en el que, porque personalmente si a mí alguien me dijera, bueno, las series que ves están conformando tu manera de ser madre o de ser padre, tal vez me resistiría y diría, no, de ninguna manera. Bueno, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo realmente es tan así? ¿Hasta qué punto podemos como defendernos de eso, si es que es necesario o no? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Y quizás en la exposición, que ha sido quizás un poco abrupta, de mi parte, y escuchando ahora tu pregunta, puedo suponer que lo que he transmitido es esto, ¿no? Que terminamos pensando sobre la paternidad lo que vemos en las series, ¿no es cierto? No, claramente no es eso lo que quiero decir, pero sí quiero no solamente insinuar, sino afirmar, al menos desde mi perspectiva, que las series influyen en nuestra manera de pensar. Sí. ¿Cómo? Y depende de cada uno, ¿no? Depende de la formación previa, depende de la situación, el momento en que la está viendo, depende de sus experiencias positivas y negativas, depende del momento de la vida, ¿no? No es lo mismo mirar una serie a los 14 que mirar una serie a los 50, ¿no? O sea,
Y por otro lado, pensemos que hoy, en muchos casos, y sin cometer el error de equiparar una cosa con la otra, las series son los clásicos de todos los tiempos, ¿cierto? ¿No? Sí, absolutamente. Leete este libro, no sé, leete esta novela de tal autor, leete a Shakespeare, leete Homero, bueno, mirate This Is Us, ¿no? Claro. Es otra manera, otro modo de hacer mímesis. Los antiguos griegos hacían eso, ¿no? O sea, se sabían de memoria los versos homéricos y se los relataban a sus hijos, ¿no? ¿Para qué? Para inspirar a sus hijos a que tengan esos mismos actos heroicos que son arquetípicos, ¿no? De lo que se esperaba en la paideia griega, ¿no? Bueno, en el mundo contemporáneo a veces eso se torna un poco más difícil, aunque no imposible, pero las series están mucho más a la mano, ¿no? Basta con tener un celular y una cuenta de Netflix y los chicos consumen series, ¿no? Sí. Y pueden consumir la A o la Z, digamos, ¿no? Y no estoy diciendo que la A sea buena y la Z sea mala. Lo que estoy diciendo es, bueno, ¿qué hacemos con ese consumo? ¿Cómo lo capitalizamos desde la perspectiva de los padres y madres para el bien de nuestros hijos? ¿Podemos ver una serie que desde nuestra perspectiva a lo mejor transmite unos valores que no son los nuestros y capitalizarlos para influir, ser un influencer de nuestros hijos en un sentido positivo? Y parece ser que sí, es una oportunidad. Excelente. Es que no influye el modo de pensar de tal personaje, de tal serie, en mi manera de ver el mundo. Yo no me identifico más con este personaje que con este otro. Y sí, ese personaje los guionistas lo pensaron para que influya en mí. No en mi Juan Asirio, sino en un perfil de cierta persona, ¿no? Es decir, todo eso está muy estudiado, digamos, no hay que ser ingenuos, ¿no? Sí. Pero lo que quiero destrabar es esa afirmación abrupta de decir, guarda, porque si ves tal serie vas a terminar pensando que... No, claramente la gente no es tonta, ¿no? No ese es el sentido, ¿no? Claro que no. No sé si con eso más o menos... Sí, perfecto. En este sentido, acá hay otra pregunta que creo que está un poco inmersa en esto, que es, nos preguntan, ¿cuántos de estos temas de maternidad y paternidad en estas grandes corporaciones de producciones multimedia están influenciados por las nuevas ideologías? ¿Y hasta dónde nos naturalizan esto? Muchísimo. Y además, preguntan si This Is Us es para verla con los chicos, que me parece importante. Sí, buenísimo, ¿cómo no? Respondo lo segundo, porque, digamos, ya les dije, ¿no? Ojalá reciba regalías de esta serie yo, pero se puede ver con los hijos, sin ningún problema. Sin ningún problema se puede ver con los hijos. Hijos a lo mejor un poquito más grandes, de 11, 12, no porque haya nada, sino para que la puedan entender, porque tiene cierta lógica que a veces hace difícil seguirla, aunque no tanto, porque está muy bien logrado, la continuidad de los personajes en el antes y el después, ¿no? Pero realmente es una serie que para toda la familia, ¿no? Y que da ocasión para charlar con la pareja y con los hijos de muchos temas, ¿Cómo influyen las ideologías desde los multimedios? Muchísimo, muchísimo. No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que uno dice, bueno, arranco una serie, miro, me lleva tiempo, uno no puede ver 5 capítulos en un día, ¿no? Uno ve cuando va pudiendo, no se dedica profesionalmente a esto, ojalá, no sé, ¿no? Uno va viendo la serie y dice, bueno, primera temporada, qué bien ha estado, ¿no? Y a lo mejor en la segunda temporada, cuando uno dijo, sí, esta serie es buena, allá por el capítulo 5, 6, te meten un tema que vos decís, ¿y esto con qué se come? ¿No? O sea, un tema que nada que ver y que está como forzadamente metido ahí, a propósito, para instalarte la discusión sobre el tema, y uno se siente defraudado en esa serie, ¿no? Y después, bueno, uno aprende, ¿no? Hay que leer primero un poco las críticas, un poco para estar prevenido, digamos, ¿no? De lo que puede llegar a pasar. Y creo que ese es el kit, ¿no? Estar alertas, más que demonizar o no, o decir sí o no, estar alertas, saber qué puede pasar y poder tener, a veces son muy buenas ocasiones para poder tener una conversación con nuestros hijos. Sin duda, sin duda. Cuando
hace pocos días me encontré con 2 o 3 personas, quiero decir, hablé por Zoom, ¿no? Con 2 o 3 personas que hicieron la misma referencia, ¿no? Yo de mi familia recuerdo las conversaciones del almuerzo, que eran conversaciones interesantes, digamos, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces es difícil tener buenas conversaciones, y a veces las series, o los personajes de las series, como lo eran los personajes de las novelas, ¿no? Pueden servir como ocasión para disparar un buen tema de conversación, y no perder el tiempo hablando de cosas que a lo mejor son las noticias del día, o simplemente tal meme o tal otro, ¿no? Que a veces pasa eso, ¿no? Juan, nos están pidiendo ejemplos sobre paternidad entre la diferencia de poder y autoridad. Vamos a ver, ejemplos de series. Bueno, claramente un ejemplo de autoridad es Jack, ¿no? El que veíamos recién, el papá de This Is Us, ¿no? Sí. Después tenemos la serie Rita, que es una serie escandinava, que habla sobre una maestra que es muy inclinada a, digamos, a sus estudiantes, a comprometerse con ellos, su situación personal, su aprendizaje, sus dificultades, qué sé yo, pero a la vez, no sé, es amante del director de la escuela y es media abandónica con sus hijos, ¿no? Es una serie interesante, ¿no? Interesante para mirar ciertos contrastes, ¿no? Cómo tiene tanto compromiso con uno y tan poco con otros, ¿no? Es muy curioso, eso nos lleva a pensar, ¿no es cierto? Y entonces en esa serie descubrimos a Rita como el ejemplo de la autoridad y a la directora de la escuela como el ejemplo del poder, digamos, ¿no? Que desde el poder manda, entonces aparece como la mala, ¿no? Una película, ahí veo que Isabel Egaña pregunta, apareció justo una película puede ser clásica, Isa, es Los niños del coro, ¿no? Los niños del coro se ve claramente cómo el profesor de música influye positivamente y el director castiga, la ley de acción-reacción, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo perfecto, ¿no es cierto? Sí. Películas hay muchas. Pienso, por ejemplo, Gladiador, Gladiador donde Maximus tiene la figura de la autoridad, tiene reconocimiento de sus dirigidos, de sus colaboradores, en cambio el hijo del emperador gobierna ahí porque asesinó a su padre, en fin, ¿no? Todos conocemos a Gladiador, que la pasan por todos los canales varias veces al día, ¿no? Entonces, Sí. es un ejemplo que... Excelente, Juan, realmente súper interesante. Hay algunos que están pidiendo que pongamos de nuevo las carátulas con los videos de las fotos de las distintas series, pero la verdad es que no es necesario porque les recordamos, para los que se conectaron más tarde, esta charla se está grabando, entonces a partir de la semana que viene la van a encontrar en nuestra página, en la página del IAE, en www.yae.edu.ar/cerca, para poder volver a verla, así que ahí van a tener toda la información de nuevo, para con tranquilidad poder buscar la serie que querían ver o lo que fuera. Bueno, y ya estamos en el horario, la verdad que está tan interesante y divertida la presentación y la charla que nos quedaríamos horas, pero bueno, por respetar los tiempos. Y fundamentalmente aprovecho para, además de agradecerte a vos, Juan, agradecer muchísimo a nuestros sponsors que nos acompañan durante todo este tiempo con tantos cambios y que sin ellos la verdad que esto sería imposible. Estas son unas actividades que organizamos en conjunto con la Universidad, con la Universidad Austral, con el Hospital y con el Instituto de la Familia y el IAE. Así que bueno, este esfuerzo mancomunado de todos nos ha traído hasta acá. Y ha sido realmente un placer escucharte, Juan. Como siempre, súper interesante. Nos quedamos pensando con muchas cosas para volver a replantear. Bueno, muchísimas gracias, Ana. A mí me encantó preparar este tema con las dificultades del caso, ¿no? Seguramente cuando nos podamos encontrar, ahora sí, físicamente, podamos hacer una cosa un poco más extensa, quizás, y considerando otros temas también. Muchísimas gracias por la invitación. Ya haremos la versión presencial, si Dios quiere. ¿Cómo no? Bueno, Juan, muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Como ya
les dije, les voy a enviar las encuestas y quedamos en contacto para la próxima vez. Muy bien, muchas gracias a todos por participar. Un saludo a cada uno.